hablando sobre mediación familiar con Catherine Ursúa, asistente social y mediadora. Para continuar con el tema, ¿la mediación tiene algún costo? Las mediaciones licitadas no. Para ciertos tramos, yo entiendo que los mediadores licitados les piden la ficha de protección social, algún certificado de ser beneficiario de FONASA. Hay como un decreto que establece los documentos que uno puede presentar y sobre ciertos montos se cobra por sesión la mediación. Los mediadores particulares también se deben regir por estos instructivos, digamos, de estos decretos y no cobrar más de lo que se establece, que hasta el año pasado eran 70.000 pesos por sesión. Por sesión. Hasta el año pasado, no he visto el decreto actual. ¿Cuál es el proceso que se realiza desde que la pareja decide tomar la mediación? ¿A dónde se acercan? Por lo general no es que la pareja decida ir a mediación en las materias obligatorias. Lo que se hace es, por ejemplo, que la gente va o a la Corporación de Asistencia Judicial o a un abogado particular o abogada y le señala que quiere demandar de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hoy día, desde el septiembre del 2009, es obligatorio pasar por el proceso de mediación previo a hacer la demanda. Y en esa instancia la persona va o al centro de mediación licitada y le dice, mire, señorita, quiero mediar en materia de alimentos, estos son los datos de la parte solicitada, la señora sería la solicitante, y los llaman a una sesión conjunta. Dentro de la mediación también pueden haber sesiones privadas, pero eso va a depender de cada mediador y cómo se maneje en este ámbito. Así se inicia el proceso. Si la persona va y está de acuerdo entre lo que le solicitan y él ofrece, se puede llegar al acuerdo, digamos, que luego se homologa al tribunal y tiene carácter de sentencia. Si la persona no va, o en definitiva va, pero no ofrece, o sea, no está en condiciones de ofrecer lo mismo que le están solicitando, estoy hablando en materia de alimentos, se frustra la mediación y con ese certificado de mediación frustrada la persona se devuelve donde su abogado para que se inicie el trámite judicial. ¿Qué pasa si la persona demandada no va? También se frustra la mediación. Sí. O sea, es obligatorio que vayan, pero no necesariamente el solicitado. Ya. O sea, el solicitante, el que quiere iniciar una acción por una materia obligatoria en alimentos, cuidado personal o relación directa y regular, debe solicitar el proceso de mediación. Pero el solicitado no está obligado a ir ni a llegar a acuerdo tampoco. Ya. ¿Y qué requisitos debe tener un mediador? Debe estar, para las materias obligatorias debe estar inscrito en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia y cumplir con las horas de educación teórica que exige la ley y las horas de pasantía práctica. Y entiendo que los mediadores licitados tienen que además rendir una prueba sobre conocimientos. Ya, sí. Esa es una prueba, me parece, una vez al año. No una vez al año, cuando se licitan los centros, cuando se licita la mediación. Ah, perfecto. En ese contexto. ¿Cómo se materializa el acuerdo? O la frustración de la mediación. La frustración es un certificado de mediación frustrada donde el mediador señala cuál es la parte solicitante, quién es el solicitado, la materia por la cual se solicitó ese proceso de mediación y que dado que se citó y no asistió, se frustró, o que dado que se asistieron ambas partes y se desarrolló el proceso, no hubo acuerdo favorable para ambas partes y en función de la ley se frustra. Pero se presenta y eso se le pasa a la persona, al que solicita la mediación, ¿ya? Y él se lo lleva a su abogado para iniciar los trámites judiciales correspondientes. En caso de acuerdo, se redacta un acta de acuerdo en mediación que lleva la fecha, la individualización de ambas partes, de los menores, en este caso de los hijos, en términos de cuidado personal, visita o alimento, y ese acuerdo se ingresa al tribunal, quien lo revisa y si se ajusta a derecho le da carácter de sentencia o resolución judicial. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo fijo alimentos a través de un proceso de mediación, donde el papá de mis hijos se compromete a pagar 100.000 pesos mensuales y él no paga, yo puedo pedir los mismos apremios que si hubiese ido a un juicio. Perfecto. Pero eso también se avisa a los tribunales, ¿cómo? Se ingresa sí, pero se ingresó la sentencia, ¿cierto? Se dictó.
pasó un tiempo y no cumplió. Claro, es la demandante o el solicitante, ¿sí?, quien debe pedir liquidación de la deuda de pensión de alimentos y además solicitar apremios que son órdenes de arresto o arraigo. Pero ella no tendría que ir otra vez a un centro de mediación. No. Los cumplimientos para el pago de las pensiones de alimentos, los cumplimientos para los regímenes comunicacionales, que son la relación directa y regular, la persona puede concurrir por sí sola al tribunal, a través de un escrito que se hace en ventanilla. Ya, ¿y cuáles serían los beneficios de la mediación entonces? Bueno, la mediación es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos, no adversarial, y eso es lo principal. En un juicio siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Sí. A veces el que gana no gana tanto como quisiera, pero siempre hay uno que gana y uno que pierde, y en definitiva hay un tercero que decide en función de los medios de pruebas que se presentan en este juicio cuál es la resolución más adecuada. La mediación tiene como beneficio el que las partes son ellos mismos quienes proponen la solución a su conflicto, y también existe la posibilidad que se restablezcan canales de comunicación que en algún momento puedan estar bloqueados, obstaculizados, y sin olvidar que son padres y van a seguir padres de los mismos hijos por siempre y hasta siempre, digamos, y en función de mantener unas buenas relaciones paterno y materno-filiales es uno de los mecanismos más adecuados. Creo que también debe tener presente que no es ir a terapia, en el fondo, porque a veces se puede malentender que vamos a ir, a lo mejor me puede ayudar No, los mediadores no somos terapeutas, todos los mediadores tenemos una profesión de base, que cuando estamos mediando no se debe pronunciar. O sea, yo cuando estoy frente a las partes que están en un proceso de mediación soy mediadora, no soy asistente social. Y quien es abogado tampoco se presenta como abogado. De hecho, uno de los equilibrios de los poderes entre las partes es que ambas partes tengan asesoría jurídica durante el proceso o antes del proceso. Y eso hay que proveerlo, digamos. ¿En el caso de los niños pueden estar presentes? No, en el caso de los niños, yo en particular, otros mediadores también lo hacen, no sé la mediación licitada, se citan solo a audiencia confidencial, porque también es importante saber qué opinan los niños, pero para eso también hay que tener un trabajo previo en ello y capacitaciones en manejo infanto-juvenil. Claro. No es lo que se suele... No es lo que se suele hacer, no es lo que se suele hacer, pero si se citaran sería a sesiones confidenciales. ¿Qué se debe tener en cuenta al someterse al procedimiento de mediación? Una buena asesoría jurídica en términos de alimentos, lo que puede pedir, lo que puedan rebajar o modificar, en términos del régimen comunicacional, que es un derecho del menor que ejerce aquel padre que no vive con él, y que las condiciones de contexto donde se va a dar el régimen comunicacional sean más adecuados, porque es un derecho del niño. Y en términos de cuidado personal, efectivamente lo mismo. Ahora, la ley establece ciertos requisitos para poder pedir el cuidado personal respecto del otro padre, digamos, o de un tercero, y que tienen que ver con las negligencias, con las omisiones, con los maltratos. Si las personas quisieran interiorizarse más lo que es mediación, ¿hay alguna página? Hay una página web que se llama Mediación, digamos. Está el Ministerio de Justicia, que también tiene un link que habla sobre mediación familiar. Y sobre mediación en lo genérico hay distintas áreas donde también se dan mediaciones. Está la laboral, está la mediación de salud, está la penal, la vecinal, la comunitaria. De hecho, la Corporación de Asistencia Judicial tiene centros de mediaciones que tienen su oficina, comunidad especializada en cabeceras de región, en este caso Valparaíso, y que hoy día están en una suerte de evaluación para una reconversión a una solución colaborativa de conflictos, donde se pueden tratar temas civiles, arrendamientos, deuda, apropiaciones indebidas que a veces se dan entre algunos dirigentes, algunas organizaciones comunitarias, problemas vecinales, tenencia de mascotas, ruidos molestos, para trabajar en esas temáticas. Para ir cerrando, ¿hay alguna estadística que diga qué porcentaje se frustra la mediación? Yo la desconozco. En un inicio sí hubo mayor porcentaje de mediaciones frustradas porque la gente desconocía el proceso. Pero hoy día, cuando uno le explica a las personas que es una instancia donde ellos mismos buscan la solución de su conflicto, que además pueden restablecer canales de comunicación en función del bienestar de los hijos de ambos, y que además es un proceso mucho más breve y menos
costoso desde el punto de vista físico, emocional y a veces remuneracional, porque hay personas que tienen patrocinios particulares, lo entienden y lo concilian como una mejor solución para sus problemas. Como una buena vida. Es una vida menos litigante. Ahora a los chilenos nos gustan los litigios, nos gusta lo jurídico, digamos, o sea, le tenemos mucho respeto al Poder Judicial. Sí. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que la gente sienta que el resolver el conflicto judicializándolo, que no es lo más bueno para algunas situaciones, porque a veces queda más conflictuado lo que quisiera uno, es mejor. Queremos agradecer la presencia de Caterina Urzúa, asistente social y mediadora. Nos ha quedado claro lo que es el proceso de mediación familiar. Agradecemos tu Muchas gracias por invitar. A continuación vamos a hacer una síntesis de los puntos más importantes en este tema. Mediación familiar es un sistema de resolución de conflictos a que llega a las partes, ayudadas por un tercero imparcial llamado mediador familiar. El mediador los ayuda a obtener una solución que surja de ellos mismos, a través de sesiones realizadas fuera del tribunal, en un ambiente que favorezca el entendimiento. Es un procedimiento voluntario. Sin embargo, en algunas materias, la ley exige someterse a ella, en forma previa a la demanda judicial. La mediación familiar es obligatoria en pensiones de alimentos, cuidado personal de los hijos, tuición y la relación directa y regular con los hijos, régimen de visitas. El tribunal derivará a las partes un mediador que facilitará que logren un acuerdo que ponga término al conflicto sin necesidad de llegar a juicio. Muchas gracias por su compañía. Les dejamos invitados a un nuevo capítulo de Red de Justicia Local. Hasta pronto.